Luego llegas, comienzas por Cuando por fin lo ves, que ese momento me mola. Ya por fin ves, ¿no? Porque entiendo que habrá trayecto que no veis tierra. Puro. Sí, los 4 puro días océano. no hay nada. Pues de repente ya, ¡pam! Algo ahí. ¿Cómo es la primera vez que ves la Antártida en el barco? La primera tierra que ves son islas, que no son tan épicas porque es lo pre-Antártida. Vale. Que la isla Decepción, que se llama, te lo dice todo ya. Ahí está la base de España. De las dos que hay una ahí. Solo podía estar en la isla de Decepción. Españita, claro que sí. No, lo que pasa es que no hay, o sea, las islas esas en sí son tierra y ahí no ahí no hay hielo como en la Antártida. ¿Hay icebergs? Sí, ya ves icebergs, ves glaciares o bueno, ves mantos de nieve en esas, pero bueno, son islas muy como de tierra, barro. Vale. O sea, es más así. Sí. O sea, no es tanto esas murallas de hielo que uno se imagina, son más islas marrones. Típicas un poco. Claro, que es una roca. pasada igualmente, pero es como esa broma, ¿no? De que lo primero que ves, la decepción. Claro. Y bueno, de hecho, hay unas que son las Shetland, que es con E, pero es la broma de a mí de las Shetland, las islas de mierda, que son las que están antes. Que también es desparecido, Sí, ¿no? eso es lo que está antes. Y luego por fin llegas a la Antártida. Y de repente empiezan a aparecer unos muros de hielo enormes. O sea, hay una capa de hielo de 4 o 5 kilómetros. No es desde ahí, o sea, es ya dentro de la Antártida, las capas de dentro. Esto pues pero es también de cientos de metros. Wow. Es una pasada, glaciares enormes. Si el barco tenía, no sé cuánto podía tener de alto, pero glaciares de 4 o 5 veces la altura del mástil del barco. Enormes, enormes, enormes. Está lleno de vida. Lleno de vida. Lleno de vida. Lleno de Muchos ballenas animales, por sí. todas partes. Ballenas por todas partes. Fauna muy, muy grande. Orcas no vi, pero ballenas a decenas por todas partes. Jorobadas. Lo que pasa es que Bueno, sin faltar, ¿eh? Respeto, por favor. Bueno, está la corriente circumpolar antártica. Y es que Antártida era parte de América, o sea, estaba pues, en los Son tiempos de Pangea, ¿no? Pangea. Todo eso. Después quedaba, no sé si era con Australia también, bueno, con Sudáfrica, con América. Y América está, pues eso, la distancia que recorres entre Ushuaia y la Antártida es de 800 kilómetros. Y es el punto más cercano porque es la última tierra que se separó. En ese momento, la Antártida era un bosque templado y había fauna y flora, claro. El planeta era templado, que era caliente. En ese momento comienza la corriente circumpolar, porque ya se rompe esto, ya se puede completar y comienza el agua a dar círculos en la Antártida. Eso no solo enfría la Antártida y lo convierte en el hielo que tenemos hoy en día, sino que convirtió en el planeta templado también en general que tenemos hoy en día. Enfría las aguas del mar, todas las aguas se conectan por el fondo con esa corriente, aguas de océanos. Sí, cualquiera. Se llenan de vida por todo el plancton, por toda la vida, microvida que hay allí, y después se vuelven a los mares. Entonces los mares se refrescan y se nutren en la Antártida, y las ballenas que se alimentan de eso están allí. Entonces hay pingüinos, hay focas de bastantes tipos, las Weddell, las cangrejeras, la leopardo, que es la que contaremos luego. Sí. Y después incluso hay subtipos de fauna que hay solo en la Antártida, de algunos tipos de orcas, dependiendo de la mancha que tengan. Entonces hay como una fauna diferente y es una pasada. ¿Todo lo veíais ya con el velero acercando? Sí, llegando. Sin haber fondeado en ningún lugar de Antártida Qué todavía, guay. solo en esa entrada en las bahías. Qué guay. Soplidos de ballenas por todas partes, Wow. glaciares gigantes. Es una maravilla, eso es una pasada, es una auténtica pasada. Wow. Y a partir de ahí pues ya teníamos esos 4 o 5 días. Había otra tormenta justo que entraba por la Antártida, pero nosotros en la Antártida pillamos todos los días súper calmados, todo plato, poco viento, un par de días hubo viento, y simplemente nos saltamos, en vez de ir al primer punto, nos saltamos un par de puntos, porque justo llegamos con la tormenta. Claro. Pues nos saltamos un par de puntos y así vamos siempre por delante de la tormenta. Nos saltamos 2 puntos, pero llegamos más al sur que el resto de la gente, entonces bueno. ¿Cómo es la primera vez que das un paso ahí, cuando bajas? ¿Es un poco como Lance Armstrong cuando estuvo ahí en la luna? ¿O Pues notas que estás en otro sí. planeta o en otro mundo? Claro, la luna obviamente debe ser mucho más allá, el espacio. Ojalá algún día. Ojalá. ¡Ey! Calleja Elon Bailador. Musk, Jeff Bezos. Tenemos aquí una persona que quiere ir. ¿A dónde quieres ir? Y Calleja va a ir ahora, creo. ¿Calleja va a ir a la luna? No, pero para el espacio.
Ojalá lleve a Belén Esteban a la luna en el programa ese. ¿Qué me lleva a mí? ¿Qué Belén Esteban? ¿Qué me lleva a mí? Hostia, es verdad, ¿eh? Yo te veo con Calleja, ¿eh? Ojalá, sí, algún día. Algún día. Calleja también es un tío interesante para traer aquí un día al podcast. Anda que no. Sí, muy interesante. Vamos, joder, si yo cuento, imagínate lo que tiene para contar. Buah, no, es una locura lo suyo. Pues es como otro mundo el primer paso cuando ya... Sí, sin duda que sí, pero porque es tan... O sea, un lado del cerebro te dice que estás pisando una tierra con nieve, porque se ve así, ¿no? O sea, tú claro. Físicamente te has bajado en una playa de piedras porque el agua deshiela esa nieve, ¿no? ¿Es un puerto donde paráis o no? No, todo salvaje. O sea, es todo absolutamente salvaje. Aquí ya sí que es todo salvaje, excepto en las bases científicas y tal. Entonces ya, sí, es increíble. Ahí es todo nieve, son todo glaciares, pero ni miras a tus pies porque todo lo que hay que ver son paisajes, un panorama que es de película. ¿Qué paisajes? Eso, los glaciares inmensos, bloques de hielo por todas partes. En las costas suele haber muchas focas, mucha nieve. Allí, de la misma que entramos, había ballenas en el agua, había 2 ballenas. Y había una foca Weddell con un mordisco en el estómago y descansando, y como con sangre así. El mordisco ya tenía semanas, se veía. Pero ya empiezas a hablar, pues, que la ha podido morder. Allí no hay tiburones. Habrá sido una orca, la leopardo, y empiezas ya como a meterte en ese, como aires de expedición de las antiguas, de explorar, de ir a lo que no se conoce. Que eso se conoce, pero joder, tampoco tanto. Incluso en la zona que hicimos, dentro de lo que es Antártida, es la más transitada, porque los cruceros es lo que pasa por ahí, igualmente. Entonces, también para la gente que estuve solo en la costa, claro, o sea, lo que yo he hecho es como venir a recorrer España y pisar Tarifa en Cádiz y volverte. Claro. En sí es eso, o sea, es un macrocontinente blanco y yo he estado recorriendo unas cuantas decenas o no sé cuánto, llegó cientos o decenas de kilómetros de costa. ¿Por qué no entrabais más para el interior? ¿No se puede o es muy No, peligroso? porque eso es otra movida, o sea, la expedición es otra cosa, o con un velero vas a eso, a recorrer por la costa. La expedición que tienes que armar, la logística para entrar para adentro. La Ramendi, por ejemplo, que también sería muy interesante que le traigas, es el máximo explorador polar antártico en España. Bueno, polar, no antártico, sino polar. O sea, de polo norte, polo sur. Y la ha cruzado, de hecho creo que más de una vez. Él inventó el trineo de viento. O sea, todo. Sí, por el medio, semanas, te cuenta cómo se guía según las formas del viento en la nieve. O sea, es increíble, y claro que hay gente que ha entrado. Y la carrera por llegar por primera vez al Polo Sur de Amundsen con... no me acuerdo el nombre del otro, era un noruego, creo. Bueno, hubo una pelea entre entre 2 barcos con o sea, los capitanes son los famosos, ¿no? Pero toda una tripulación, 2 barcos por ver quién llegaba antes al Polo Sur. Al geográfico, al magnético, no sé, pero bueno. El tema es ese. Claro que hay gente que ha entrado, pero para entrar estamos diciendo de capas de nieve inmensas, montañas de hielo. O sea, necesitamos un equipo técnico y sobre todo la logística, bueno, tú los conocimientos para no perderte. Claro. No es ¿por qué no has podido entrar? ¿Que no te dejaban? No, hay una muralla de hielo gigante, claro, pero natural, no es nada que se proteja. Eso es lo que te quería preguntar. Tú estabas en la zona costa. O sea, tú mirabas para la costa y veías glaciares, tal. Vale, cuando mirabas para el interior, ¿qué es lo que se ve? Son montañas. No es, porque la imagen que a lo mejor muchos tenemos es como una gran planicie blanca. No es así. Es difícil entrar porque son montañas y... Esto es muy interesante porque la imagen que muchos... Yo la tenía, de la Antártida era como una planicie blanca y ya está, pues eterna. Y no es así. Igual hay zonas que son así. Pero no es todo así. Esta zona por la que yo entraba, en la costa son montañas. Y cuando comienza el mar... hacia abajo también son montañas. Tú te separas de la costa de la Antártida, en esas zonas por lo menos, te separas con el velero 100 metros, igual te cubre 300. O sea, baja en picado. Y lo mismo que baja, suben montañas después. Entonces, claro, tú bajas, lo pisas un poco. ¿Por qué no has entrado? Pero es que si no estuvieras en la Antártida y no hubiera hielo, estuvieras en Himalaya, pues tampoco entras, porque no puedes. Es un equipo técnico, es una logística, es mucho más allá. No hay un tío con una señal de prohibido que no te deja entrar. O sea, es que geográficamente es muy complicado. Y quizás no es la zona ideal para entrar para el interior. Claro. Y que la gente que va allí, por ejemplo, también hay un monte que es empieza
empieza por V. Hay bueno, hay una montaña de 3.000 o 4.000 metros en la Antártida que también se escala, pero también ahí se puede ir en avión igualmente. Lo que pasa es que es bastante caro, es 2.000 euros así cada viaje, ir, volver, o 1.000 cada uno, creo que son 2.000, 5.000 en total o así es. Entonces te pueden dejar en avión, descansas en una de las bases, te preparas, entrenas un poco allí, te metes para adentro en expedición. La logística, el plan para eso es otro. Nosotros íbamos preparados para la costa, nadie nos prohibió entrar, pero nuestra preparación era para la costa, para bucear, para recorrer las costas. Claro. Entonces, ahí era el tema. De hecho, ni siquiera podíamos parar en las bases, porque no solo vamos con el Comité Polar Español, sino que vamos con la IATO, que es una especie, bueno, la organización para barcos turísticos para Antártida. Y también tiene prohibiciones de diferentes tipos. Y una de ellas es que como barco turístico no puedes parar en las bases científicas. Ahora tengo otras vías, quiero volver a la Antártida, tengo encima algunas vías para volver con otros temas. ¿Para el tema más centro? Quiero tanto entrar con alguna eminencia como decía que ya haya entrado, pero también para seguir por las costas y para entrar en las bases y vivirlo de otra forma. Claro. He trabajado con la Armada Española en unos reportajes en submarinos que saldrán en el canal también en 3 o 4 semanas, que fue una locura aquello, ya lo contaré para la próxima vez. Y también el Experis, por ejemplo, es el barco de la Armada Española que va a la Antártida. Ya tendríamos vía directa para entrar en las bases. Las bases te reciben, ¿eh? No hay nada secreto en las bases. Tú vas como barco y te reciben en las bases. Como bares conspiranoicos que no se monten películas. Las bases te reciben. Son bases científicas porque es que las circunstancias que hay en la Antártida son muy únicas en el mundo. Claro. Por lo tanto, es normal que haya bases científicas para probar cosas de plantas, para probar microbios, y a nivel de gases, minerales, se sabe que hay, no se sabe hasta qué niveles. Está prohibido extraer nada de la Antártida. El día que se encuentre algo... No, pero se sabe que hay. El tema es que está prohibido. Pero ¿qué pasará en el futuro? Al llegar el día en el que pase. Seguro. Y además, toda esa vida de esos bosques templados y húmedos que había antes, eso está bajo el hielo. Claro. Entonces hay muchísimo allí. Y ese es el mayor interés, uno de los mayores intereses. Las bases te reciben y nosotros no podíamos parar en las bases, sí paramos en un par de ellas, pero cerradas. Entonces paramos en el territorio porque se abren hay algunas que sí que están todo el año, la mayoría es por temporadas. Entonces en las cerradas sí parábamos, pero en las que están en marcha no se podía por eso, porque la IATO no permite a los turísticos, si vas con un velero privado sí, pero con el turístico no permite parar en las bases y por eso tampoco paramos, pero ya está.